Así que hoy estamos aquí, estamos en una serie que se titula Viendo a Dios en los Salmos. Así que hoy vamos a estudiar el Salmo 141 y déjeme decirle que fue un desafío para mí poder empezar con este salmo porque leí en la Reina Valera y cuando estaba leyendo no entendía nada. Así que después me tocó ir y leer otras versiones y estudiar qué es lo que Dios tiene para decirnos esta mañana. Pero estamos comprometidos, así como Armando dijo la semana pasada, tampoco fue para él algo tan fácil estudiar el salmo anterior. Estamos comprometidos con estudiar la totalidad de las Escrituras, así que cuando viene un pasaje difícil, nosotros tratamos, no huimos, sino que tratamos de entender lo que Dios nos quiere decir. Así que yo espero que este salmo sea de bendición para su vida. Y tal como dijo Armando, es una buena oportunidad para nosotros. Muchas de las personas que aceptan la fe tienen salmos favoritos, ¿verdad? Salmo 1 es uno de ellos que es famoso, Salmo 23 es otro que es famoso. A mí me hicieron memorizar cuando era niño el Salmo 91, es uno de mis favoritos también. Así que yo espero que si usted puede escoger uno de estos salmos que nosotros estamos tocando también, puede ser de bendición para usted. Déjeme empezar contándole una historia. Todos tenemos miedos en nuestra vida, ¿no? Algunos tienen miedos diferentes. Hoy en el sermón que escuchamos allá en la predicación del pastor Madres decía que él cuando era pequeño él tenía miedo a que él no iba a aprender a leer jamás. Y es un miedo, usted puede decir, ¿cómo puede tener un miedo de eso? Bueno, todos somos diferentes. Pero una de las cosas a las cuales yo le tenía miedo cuando era pequeño era, yo vivía en una casa que tenía un callejón largo, más o menos de unos 30 metros. Y en un lado del callejón había una pared que pertenecía al vecino. En el otro lado del callejón había un cerco de alambres que pertenecía a nosotros, a mis papás. Pero al otro lado del cerco de alambres había un terreno donde vivían otros vecinos. Y estos vecinos tenían 4 perros que eran furiosos. La cosa para mí, la dificultad era que cada vez que yo iba a comprar a la tienda o salía a hacer un mandado, yo tenía que pasar por ese callejón. Y los perros furiosos estaban ahí esperándome a mí cada vez que yo iba a pasar por ahí. Entonces, si usted ha visto los cercos de alambre, los perros fácilmente pueden meterse por un cerco de alambre y atacar. Así que lo curioso de esto es que yo tenía una perrita que cada vez que ella tenía perros, tenía como 13 perros. Y yo le había vendido los 4 perros a la vecina. Así que ellos mismos me estaban atacando a mí. Entonces, muchos se preguntaban por qué este muchacho es tan rápido cuando juega soccer y corre así un montón. Yo creo que ese fue en el entrenamiento que yo tuve cuando yo estaba muy pequeño. Pero estos perros furiosos venían con toda la intención de poderme morder. De hecho, lo hicieron varias veces. Entonces, habían veces que yo tomaba un pedazo de madera para poderme defender de ellos. Entonces era mi velocidad contra la ferocidad de estos perros. Eso era una dificultad diaria para mí. Si usted lee el Salmo de hoy, este hombre se encontraba en una dificultad muy fuerte. No podemos saber claramente porque no sabemos quién escribió el Salmo, qué era exactamente lo que le estaba pasando, pero al ver nosotros y estudiar las palabras de clamor que este hombre ofrecía a Dios, podemos ver que se encontraba en aprietos, tal como me pasaba a mí cada vez que pasaba por ese callejón. Pero yo nunca recuerdo haber pedido a Dios, Señor, tranquiliza a estos animales. Yo simplemente me preparaba mentalmente para correr y lo hacía. ¿Sabe que muchas veces nosotros somos así? Pasamos por dificultades, pasamos por diferentes pruebas en nuestra vida
Y Dios es el último a quien nosotros pedimos ayuda. Lo cual no debe ser así, y por eso el sermón de hoy se llama El Dios que nos guarda. Porque debemos nosotros reconocer y saber de que Dios está siempre presente en nuestras vidas. Y ya vamos a ver de qué cosas es que Dios tiene capacidad de guardarnos o Él se preocupa por guardarnos. Él tiene capacidad de guardarnos de todo. Pero hay algunas cosas específicas que este salmo nos va a decir, de las cuales Dios nos guarda. Así que claramente vemos en el principio de este salmo que este hombre se encuentra en una dificultad. Pero lo destacable de la vida de este hombre es que en medio de su desesperación, él busca refugio en Dios. Él pide ayuda a aquel que tiene control del universo. Cualquiera que fuese la situación que lo abrumara, este hombre sabe que solo hay uno que puede guardarlo. Y ese es el Dios creador. Así que vaya conmigo, Salmo 141. Yo voy a leer una versión quizás diferente a la suya. Yo espero que usted pueda seguirme. Dice: oh Señor, comienza diciendo en el primer versículo, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre mi cabeza, no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña y oyen mis palabras que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor. En mi refugio no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus propias redes mientras yo paso a salvo. Oremos. Señor, te pedimos que puedas iluminar nuestras mentes, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que tu palabra pueda entrar, Señor, y hacer, Señor, una cirugía en nuestro corazón, Señor, mientras nosotros escuchamos tu palabra, Señor, y decidimos cambiar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que una de las cosas que quiero empezar diciendo, hermanos, es que Dios usa la aflicción como un medio de gracia para que nosotros nos acerquemos a Él. Dios usa la aflicción como un medio de gracia para que nosotros nos acerquemos a Él. Probablemente las personas que están aquí, que actualmente no están pasando un momento tan difícil, no se les hace tan fácil acercarse a Dios como aquellas personas que están pasando por un momento trágico en su vida o difícil en su vida. Así que cuando nosotros nos enfrentamos a la aflicción, hermanos, muchas veces es un símbolo de gracia de parte de Dios para que nosotros estemos en dependencia de Él. Así que una de las preguntas que me gustaría hacer es: ¿a quién acudes tú primeramente cuando te encuentras en dificultad? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la primera cosa o persona a quien acudes tú cuando tú tienes una dificultad? Y esta pregunta es para todos. Porque comúnmente, aunque estoy aquí enfrente predicando semana tras semana, me encuentro que viene un problema a mi vida y a quien últimamente acudo, quien es el último a quien yo acudo después de ir por diferentes personas y de tratar de solucionar los problemas por mí mismo, es Dios. Y hoy necesitamos aprender que Dios debe ser el primer ser a quien nosotros acudamos. Él debe ser el primer recurso que nosotros tenemos en nuestra vida cuando la situación se complica. Creo que constantemente
nosotros estamos predicando de poner a Dios en primer lugar, porque nuestros corazones fácilmente se van. Recién estuvimos nosotros estudiando los 10 mandamientos, diciendo, pongamos a Dios en primer lugar. Y yo creo que desde que nosotros predicamos ese primer mandamiento, todos hemos fallado en poner a Dios en primer lugar. Y hoy lo estamos recordando nuevamente. Necesitamos que Dios sea el primer refugio a quien nosotros acudimos cuando estamos en momentos de dificultad. Hace unos días yo creo que les conté, estaba todo bien, yo me sentía súper bien de salud, y entonces después llegó un momento donde toda la comida para mí me producía un asco terrible. Y ese era el castigo más grande que Dios pudo darme a mí, porque me encanta comer. Así que por unos días yo estuve ahí, probé una pastilla por aquí, probé una pastilla por allá, y nada funcionaba. Por último dije yo, bueno, ni modo, voy a ir al doctor, y no me gusta ir al doctor. Y ¿sabe qué? Una de las cosas que Dios hizo en mi corazón es poner en mi corazón orar y decirle, Señor, yo te necesito, tú sabes que estoy pasando por esto, ¿por qué no me sanas? Y yo creo que el Señor escuchó mi oración, porque todas esas cosas comenzaron a irse, pero Dios no fue el primero a quien yo acudí. Primero fue la medicina y diferentes cosas que yo fui probando. Y yo creo que Dios se honra, hermanos. Dios es honrado cuando nosotros pasamos por dificultad, y es Él el primero a quien nosotros acudimos. Y Dios va a exaltar su nombre, aunque Él no haya sido el primero a quien nosotros acudimos, nos va a llevar hasta el punto en que nosotros digamos, Señor, lo siento que no te busqué, pero ahora estoy aquí porque te necesito. Así que sea como sea, Él va a exaltar su nombre. Así que lea conmigo lo primero que este hombre dice en el versículo 1. Él dice, Jehová, a ti he clamado. Y usted puede ver sus palabras de desesperación en lo que sigue del versículo. Dice, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando yo te invocare. La Nueva Versión Internacional me gusta más. Dice, atiende a mi voz cuando a ti clamo. Él está haciendo un ruego al Señor. El salmista conoce a Dios. Sabe que Dios conoce sus pensamientos, pero sabe que Dios le place escuchar la voz de sus hijos cuando ellos están en dependencia de Él. Y lo que nosotros estamos leyendo demuestra la humildad del salmista en dependencia a Dios. Así que cuando nosotros leemos este salmo, lo que vemos desde el comienzo es una oración. Es una oración de una persona que se encuentra en dificultad. Y lo primero que este hombre dice es, Señor, por favor, apúrate, porque yo no la estoy pasando bien. Apresúrate a escuchar mi oración. Y mire en lo que esta oración se convierte. Y yo quiero que usted aprenda que nuestras oraciones también se convierten en eso cuando nosotros suplicamos a Dios. 3 cosas en las que esta oración se convierte. Lo primero en que esta oración se convierte es en una ofrenda para Dios. El versículo 2, mire conmigo rápidamente, dice, suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como una ofrenda de la tarde. ¿Qué significan esas palabras medias raras ahí? Dice, suba esto como un incienso y el don de mis manos como una ofrenda de la tarde. ¿Qué significan esas palabras? Cada día, hermanos, en el sistema de sacrificio del pueblo judío, se ofrecía un sacrificio durante la mañana y se hacía un sacrificio durante la tarde. Se sacrificaba un cordero en la mañana y uno en la tarde. Muchas veces ya fuera un cordero o ya fuera una ofrenda de cereal, esto se hacía en la mañana o en la tarde. Y el sacerdote venía y quemaba esa ofrenda y humo salía cuando él quemaba esa ofrenda, cuando él quemaba la carne, cuando él quemaba el pan. Y ese humo era producido por el sacrificio del sistema que ellos tenían en ese tiempo. Ahora, el humo era un símbolo de que el sacrificio era recibido por Dios. Se veía el humo y ese era un símbolo de que Dios aceptaba ese sacrificio por el pecado de las personas. Entonces,
era un olor que se producía cuando ellos quemaban el pan y cuando ellos quemaban la carne. Es como cuando usted pasa por la calle de su vecino y su vecino está asando carne y usted queda viendo a la persona con la que está caminando y dice, qué rica esa carne, qué rico huele. Y yo no sé si ha pasado también ahí en nuestros países, es mucho más común, por panaderías. Y usted siente desde lejos el olor a ese pan. Y él lo que está diciendo es que esta oración suba hacia ti como un olor rico hacia ti, como un olor fragante. Está diciendo, entonces en lo que nuestra oración, cuando nosotros clamamos a Dios, se convierte es en una ofrenda hacia Dios. A veces nosotros pensamos que el orar es solamente pedir o es solamente beneficiarme yo, pero es un acto de adoración. Cuando nosotros nos postramos a Dios en dependencia de Él, es olor agradable. Es como que en el sistema antiguo, como que nosotros estuviéramos llevando carne para poner ahí en el sacrificio, como que estuviéramos llevando pan para poner ahí en el fuego. Así que en eso se convierte la oración. Y el salmista utiliza ese mismo lenguaje para decir que su ofrenda es ese humo que sube, la cual lleva un aroma especial hacia Dios y es bien aceptado delante de Dios. ¿Cómo cree usted que Dios se siente cuando usted está viniendo hacia Él en dependencia, diciéndole, Señor, yo te necesito? Dios dice, mi criatura está viniendo hacia mí, hacia su Creador. Él me está honrando a mí, está diciendo Dios. Así que un aroma especial que Dios acepta es que nosotros le oremos a Él. Y muchas veces nosotros descuidamos la oración, dejando de adorar a Dios en ese aspecto. Y esta semana yo le decía a Dios, Señor, yo soy débil en la oración. Ayúdame, Señor, a poder llevar cada día de mi vida ese olor fragante hacia ti, que no me olvides, Señor. En la Nueva Versión Internacional, versículo 2 dice, hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Lo que él está diciendo es que elevar las manos vacías hacia Dios, él no tiene nada en sus manos, pero él está orando a Dios y él dice, yo elevo mis manos hacia ti. Lo que eso simboliza es rendir un corazón hacia Dios. Eso es lo que eso simboliza, rendir el corazón hacia Dios. Postrar su interior ante Dios. Las manos vacías simbolizan no tener nada que ofrecer a Dios más que un corazón rendido y humillado delante de Dios. ¿Ha escuchado usted esa canción bonita que dice, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción? No tengo nada, Señor. Pero tenemos nuestro corazón que nosotros podemos brindar a Dios y el poner nuestras manos, Él ponía sus manos así como símbolo, decir, Señor, examina mi corazón, aquí está mi corazón. Así que es bonito poder orar a Dios, porque en la intimidad cuando usted está orando por Dios, usted puede decir cosas que usted no va a decir cuando lo ponen a orar en público. Usted puede derramar, hablar con el Señor, eso es lo que es la oración, platicar con Él. Y decirle aquellas cosas que a usted lo abruman, decirle aquellas cosas que son su problema, decirle aquellas cosas que son su lucha. Así que hay alguien escuchándolo. Naturalmente, el ser humano en los momentos difíciles es cuando más rinde su corazón a Dios. Y probablemente aquel que no está pasando por dificultad no está tan rendido como aquel que Dios lo ha llevado hasta el punto en que dice, yo no puedo más y necesito a Dios. Así que no sabemos cuál es la situación específica que está pasando el salmista ahí. Algunos atribuyen este salmo a David. De hecho, en sus Biblias usted va a ver que dice Salmo de David. Probablemente la oración, si este salmo es de David, tuvo que ver cuando David tuvo que esconderse de su hijo Absalón, cuando su hijo trató de tomar el reino de su padre. Entonces David tuvo que huir hacia las cuevas y quedarse ahí mientras su hijo y otras personas tramaban una persecución contra su vida. Y él quizás está ahí escondido en una cueva sin saber qué hacer, pensando que pronto su propio hijo lo va a matar.
y él clama a Dios. Pero sea cual sea el escenario, observamos que la carga de problemas y la situación que este hombre tenía era pesada. No era fácil de llevar. El peligro era inminente y la ayuda que este hombre necesitaba era urgente. Yo no sé usted si se ha encontrado en una de esas situaciones donde usted le dice, Señor, yo ya no puedo más. Te necesito ahora mismo. Esa es la situación en la que se encuentra este hombre. Por eso el clamor del salmista diciendo, Dios, por favor, apresúrate, dice él. Porque es en medio de la angustia que la oración se convierte en una ofrenda a Dios, en ese olor fragante que sube a su presencia y se convierte en un sacrificio agradable. Y Dios se complace en aquellos que buscan y vienen a Él en busca de ayuda. Así que eso es lo primero en que esta oración se convierte. Pero vamos a seguir estudiando los versículos 3 al 5. Lo segundo en que esta oración se convierte es en una protección para este hombre. En una protección. ¿Alguna vez usted ha orado por protección? Yo he orado por protección. Recuerdo en Honduras yendo a uno de los lugares más difíciles para poder llegar en la noche, lleno de borrachos, lleno de personas que estaban inmersos en drogas, y decidimos irle a dejar comida a esas personas. Y llamamos a la policía y le dijimos, ¿usted le gustaría acompañarnos esta noche porque vamos a ir a hacer una obra social? La policía dijo, no, nosotros no nos metemos ahí. Entonces nosotros tuvimos que orar fervientemente y decirle, Señor, protégenos porque la obra que vamos a hacer es tu obra. Y oramos ahí por protección. Y entonces el Señor escuchó nuestras oraciones y nada nos pasó. Fuimos a ayudar a esa gente. Pero hay diferentes tipos de protección por los cuales usted puede orar. Cuando nosotros nos subimos a los buses en Honduras decimos, protégeme de todo asalto que vaya a pasar, porque son peligrosísimos los buses. Entonces, hay diferentes cosas. Muchas veces estamos ahí en un partido de fútbol y reunimos a los muchachos y decimos, te pedimos que nadie vaya a salir lesionado en esta tarde. Y diferentes cosas por las cuales usted puede orar por protección. Pero a mí me gustaría que usted se enfoque en el tipo de protección que este hombre está pidiendo, porque es una protección diferente. Lea conmigo el versículo 3. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios, dice la Reina Valera 60. Pero la traducción al lenguaje actual dice, Dios mío, no me dejes decir ni una tontería. Dice esa traducción. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por su lengua? Por las cosas que usted va a decir. ¿Sabe que es una de las cosas que nosotros deberíamos orar más a menudo? Dice Santiago que la lengua es como un fuego que se enciende y luego inflama la llama de la creación. La lengua puede destruir tantas cosas, hermanos. Y el salmista lo que está pasando es, en lo que está pensando es en su situación. La situación envuelve a personas malas que lo están persiguiendo, que buscan la desgracia de este hombre, pero me asombra la actitud de él, porque él se conoce a sí mismo y él sabe que en cualquier momento él puede decir una tontería contra aquellos que lo están persiguiendo. ¿Y sabe cuál es su oración? Señor, pon guarda en mi boca. Pon un centinela en mi boca que cuide de lo que yo voy a decir en medio de toda esta situación. ¿Sabe que es una buena oración? Porque muchas veces nosotros cuando pasamos por momentos difíciles tenemos dos opciones. O venimos a Dios en busca de recursos y de ayuda, o renegamos contra Él por la situación que nosotros estamos pasando. Y si viene una situación difícil a nuestra vida, y usted se conoce y sabe que puede renegar contra Dios, esta es una de las primeras oraciones que usted puede decir. Señor, pon un guarda en mi boca para que yo en medio de esta situación no vaya a decir algo que vaya en contra de tu ley.
Y el salmista eso es lo que está diciendo. La nueva versión internacional dice, pon un centinela en mi boca. Eso significa pon un guardia en mi boca. Muchos de nosotros quizás deberíamos orar y Señor, no ponga solo uno, pon un ejército en mi boca. Para que yo no vaya a decir nada que te desagrade. ¿Sabe? Las opciones para fallarle a Dios con nuestra boca son innumerables. Ya sea con decir algo que ofenda directamente a Dios, o ya sea diciendo algo que ofende directamente a nuestros hermanos. Y lo que este hombre está diciendo es que yo no vaya a decir nada que te desagrade a ti, Señor, aun cuando eso es algo que sea en contra de mis enemigos. Ni siquiera en contra de mis enemigos, Señor, yo quiero decir algo malo. Wow. Me dice que este hombre tiene un corazón sensible a Dios. Sensible a Dios. Cualquiera de nosotros podría decir, es que nuestros enemigos se lo merecen. La manera en que esa persona me trató, esa no fue la adecuada, así que yo debo responderle de esta manera. Y este hombre está diciendo todo lo contrario. Señor, que yo no vaya a decir algo que te desagrade a ti, en contra de mis enemigos, de los que me persiguen, de estas personas malvadas. Así que esa es una de las cosas por las cuales nosotros podemos pedir protección a Dios. Por eso esta oración, la segunda cosa que estamos hablando, es que esto se convierte en una oración protectora para este hombre. Pero no una oración común que nosotros oramos normalmente, sino en una oración que dice, cuídame, Señor, de que impulsivamente yo pueda decir algo que vaya a desagradarte a ti. Así que una pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿qué pides o qué pedimos nosotros cuando oramos? Si no es por una necesidad o por bendición financiera, ¿qué cosas pedimos? Déjeme decirle que cuando a ustedes se le acaban las palabras para poder orar a Dios, ore por su lengua. Ore por aquellas cosas que usted dice. Eso le va a dar mucho tiempo para seguir orando. Así que debemos decir, Señor, protégeme. Y la oración que este hombre está haciendo, ¿sabe? Muchas veces nosotros decimos, Señor, cambia el corazón de aquella persona, cambia esto. Y esta oración es, Señor, cámbiame a mí mismo. Eso es lo que el salmista está diciendo. Yo me conozco a mí mismo, está diciendo él. Así que, Señor, protégeme de esto, porque yo sé cómo soy. Así que él pide protección por aquello que él puede llegar a hacer. Y mire lo que dice en el versículo 4. Él sigue pidiendo protección por sí mismo y ahora cambia a sus pensamientos. Dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Está hablando de sus acciones, hacer obras impías. Otra versión dice, no me dejes tener malos pensamientos ni cometer maldad alguna. No me dejes tomar parte de las fiestas de la gente malvada. ¿Sabe qué? Viniendo de mi viaje de Honduras hacia Atlanta, mientras estaba en la sala de espera me encontré con uno de los muchachos que juega fútbol profesional para Honduras, para la selección nacional de Honduras. Yo no me alegré mucho porque la selección no es tan buena, pero dije yo, esto es una buena oportunidad para predicarle a este muchacho. Y dije yo, es un muchacho famoso, que es bueno predicarle a él porque él tiene mucha influencia sobre otras personas. Así que vine, me le acerqué y le dije, ¿verdad que tú juegas en la selección nacional? Sí, él dijo. Para fortuna la selección había ganado un día anterior, entonces yo no estaba enojado. No, pero me acerqué y le hice la pregunta y le dije, ¿quién es Jesús para ti? Mientras hablábamos, ¿verdad? No llegué de un solo con esa pregunta, pero esa fue una de las preguntas que le hice muy rápido. Y él me dijo, ¿cuál es tu intención por la cual tú me vienes a hablar a mí? La pregunta que me estás haciendo es ilógica, me dijo, totalmente. Y entonces él se comenzó como a exaltar. Yo pude ver en él, tú te estás acercando a mí para juzgarme, ¿verdad? Me dijo, porque me ves con todos estos tatuajes. Y le dije, tranquilo, yo vivo en Estados Unidos, allá hasta los pastores se tatúan, me digo yo.
Y después le comencé a decir, yo no vengo a juzgarte por tus tatuajes, le dijo yo. Donde yo vivo, ahí la gente no se juzga por su exterior, le digo yo, como usualmente se hace aquí en nuestro país. Nos preocupamos más por las cosas internas de las personas, le digo. Entonces, cuando él comenzó a calmarse, yo comencé a decirle que todos somos pecadores, que yo no soy quien para juzgarle. Y él comenzó a asombrarse cuando yo le comencé a decir, ¿alguna vez tú has robado? Y él dijo, sí, yo he robado. Pero su asombro más grande fue cuando yo le dije, ¿sabes que yo he robado también? Y después le dije, ¿alguna vez tú has tenido malos pensamientos? Y él dijo, sí, he tenido malos pensamientos. Y yo le dije, sí, yo también he tenido malos pensamientos, bienvenido al club. Y después comenzamos a ir, ¿alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano? Le dije. Y me dijo, sí, y yo le dije, yo también. Y él comenzó a identificarse conmigo cada vez que yo le decía que yo había hecho una cosa mala. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Entonces él me miró asombrado y me dijo, ¿en serio eres capaz de admitir que tú has fallado en todas esas cosas que me estás diciendo? Yo le dije, sí. Y sigo fallando muchas veces. Hermanos, si existiera la posibilidad de perder la salvación, hace tiempo yo la hubiera tirado. Pero gracias a Dios que debido a esa gracia que Él nos ofrece, Él nos preserva y nos va a mantener en su gracia hasta el último día de nuestra vida. Pero una de las cosas en las que nosotros debemos de estar constantemente orando es, Señor, yo sé que tú no vas a quitar la salvación que tú me has dado, pero no me permitas tener acciones impías en mi vida, que con mis acciones yo haga cosas que no reflejen la salvación que yo tengo. Y eso es lo que el salmista está pidiendo. Él sabe que él tiene seguridad en Dios. Él tiene esa seguridad de que hay alguien que lo escucha, que lo protege, pero él sabe sus debilidades. Y él ora no solamente por su lengua, sino que él ora por sus acciones. ¿Sabe que hay cosas, pensamientos que nosotros pensamos que nunca vamos a tener contra Dios porque hay momentos que estamos bien espiritualmente? Pero debemos orar y decirle, Señor, probablemente en el futuro yo puedo tener pensamientos y acciones que ahora no sería capaz de hacer, pero probablemente en el futuro sí. Señor, protégeme. Protégeme de hacer cosas que me lleven a fallarte a ti. Esa fue una oración que yo pude hacer esta semana y durante yo reflexionaba en este salmo, yo le decía, Señor, hoy estoy como pastor aquí. Probablemente en el futuro yo pueda fallarte. Y yo no quiero eso para mi vida. Señor, protégeme de cualquier acción del mundo que yo pueda hacer y fallarte y ser un mal ejemplo para mis hermanos. Ahora, cuando usted ore, cuando se le acaben las palabras para orar, comience a pensar en sus debilidades. Y para cada uno la oración va a ser diferente. Porque cada uno de nosotros tenemos personalidades diferentes. Y cada uno lucha con sus cosas. Así que ore usted y dígale, Señor, ahora estoy bien, no te he fallado en esto, pero para el futuro yo te pido que no me dejes fallarte en esto. Y déjeme decirle, nadie es tan fuerte como cree ser. Recuerdo yendo a la universidad, yo llegué espiritualmente bien y yo miraba y yo juzgaba a mis amigos que cuando veían a una muchacha yendo por los pasillos, ellos se daban la vuelta y quedaban viendo y deseaban como estar con esa muchacha. Y para mí eso no era una tentación. Y yo comencé a decir, wow, estos muchachos sí son bien pobrecitos, qué débiles son. Pasaron los años y yo iba caminando después de 2 años quizás y miraba a una muchacha pasar y yo luchaba con no voltear mi cabeza. En el pasado yo había juzgado a estos muchachos por hacer eso. Ahora yo estaba luchando con la debilidad que ellos mismos tenían. Y así han pasado muchas cosas que yo he juzgado personas y dicho, wow, qué débiles estas personas.
y en el futuro me he encontrado luchando con los mismos pensamientos. Así que la pregunta para nosotros es, ¿cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son tus luchas? Si ahora no estás teniendo esa lucha, ora desde ahora para que el Señor te fortalezca en ese momento, cuando la lucha va a venir. Esos pueden ser pensamientos, pueden ser acciones contra otras, poca tolerancia contra los hermanos, puede ser envidia, orgullo, poco impacientes. Cada quien sabe los pecados con los que él lucha. Y debemos pedirle al Señor, Señor, sea una protección para mí en esto que es una debilidad en mi vida. Así que comúnmente escucho personas decir, es que el enemigo no me deja en paz, el enemigo me ataca, el enemigo hace esto, es culpa del enemigo. Muchas veces ignoramos que el enemigo somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. No ignoramos que hay un mundo espiritual. Claro que sí, luchamos contra el mundo, luchamos contra el sistema, pero recuerde que luchamos contra nosotros mismos también. Así que con razón Pablo le escribe a Timoteo y una de las cosas que le dice es, ten cuidado. Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cualquiera podría decir, ¿por qué Pablo, tan espiritual que es, no dijo, Timoteo, ten cuidado de la doctrina y después cuida de ti mismo? Primero tenemos que cuidar de nosotros mismos. Y él dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La petición de cuidarse a sí mismo viene primero, antes de que tome control de otras cosas fuera de nosotros. Así que, ¿cómo nos cuidamos a nosotros mismos? Es la pregunta. Bueno, alguien dijo una vez, si tú estás constantemente en el estudio de la Biblia, regularmente en oración, y estás compartiendo tu fe con otras personas, va a ser difícil que tú caigas. Así que, 3 cosas importantes, hermanos, si usted quiere protegerse. Si usted está leyendo la palabra de Dios constantemente, si usted está orando constantemente, compartiendo su fe constantemente, va a ser difícil que usted pueda caer. Si está débil en una de esas cosas, es necesario venir a Dios y serle sincero a Él, decirle, Señor, tú sabes que soy débil en la oración. Señor, tú sabes que soy débil en la palabra. O Señor, tú sabes que soy débil en esta otra área. Y dice que cuando nosotros pedimos a Dios, Dios va a escuchar y va a aumentar nuestra sabiduría para que sepamos cómo debemos conducirnos. Así que lo que estamos enfocando hoy es la oración y en las propias debilidades que nosotros tenemos. Y mire lo sincero que es ese salmista. Él dice, guarda mi boca, Señor. Sea sincero con Dios. Hable con Él y sea específico en la lucha que usted tiene. Y pida a Dios que Él tome control. El escritor de Proverbios es sincero con Dios. Él sabía con las cosas que él luchaba. Y una de las cosas que Él le dice es, manténme alejado de la mentira. Y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Aquí vemos a un hombre que lucha con algo diferente. Él no pide por su lengua, pero él dice, aléjame de la riqueza y aléjame de la mentira. Entonces, quizás para usted la lucha va a ser diferente. Y usted va a tener que decir lo mismo, Señor, aléjame de. Y otra persona va a decir, aléjame de. Puntos suspensivos y ahí cada quien pone lo suyo, ¿verdad? Así que, ¿cuál es tu lucha? Es la pregunta. Dependiendo cuál sea la respuesta, esa debe ser tu petición. Si tu lucha es que usted no controla su lengua como el salmista, dígale, Señor, controla mi lengua, pon guarde mi lengua. Si malos pensamientos vienen comúnmente a su mente, diga, Señor, quita estos pensamientos. Ayúdame a poner pensamientos que vengan conforme a tu palabra para que estos puedan desplazar a esos otros pensamientos. Así que este texto nos da una pincelada del amor de Dios a través de poder nosotros tener ese Dios que nos escucha y que sabe que nosotros tenemos nuestras luchas. Pero mire lo que dice, y esto me encanta, hermanos, lo que dice el resto del texto. Lea conmigo los siguientes versículos.
Dice que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza y no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías. Entonces, déjeme decirle que el salmista está diciendo, si alguien que es más justo que yo me corrige, si alguien ve algo en mí que no está bien, con gusto yo lo voy a aceptar y eso va a ser un bálsamo en mi cabeza. Bueno, en el tiempo antiguo quizás usted no entienda esta terminología o quizás sí aquellos que han estudiado un poco qué era lo que pasaba en el tiempo antiguo, pero usted llegaba a una casa, estaba el sol tremendo y habían ciertos aceites que usted ponía en su cabeza para refrescarla después de que usted había venido caminando por largo tiempo. Y eso era algo súper delicioso, era como venir en un tremendo calor y entrar al aire acondicionado. Así era como las personas hacían en ese tiempo. Y el salmista lo que está diciendo es, si alguien ve algo malo en mí y me corrige, yo lo voy a aceptar y eso va a ser como un bálsamo para mi cabeza. ¿Cómo es nuestra actitud cuando alguien nos corrige? ¿Sabe? Donde lo podemos ver es en nuestro matrimonio. A mí me molesta muchas veces cuando mi esposa me está diciendo, estás haciendo eso malo. Esta semana hablábamos y discutimos porque somos de dos idiomas diferentes y muchas veces yo digo palabras que en inglés son groseras, pero para mí no son groseras, pero para ella sí. Y discutíamos, me dice, ni siquiera lo menciones, me dice, porque para mí eso es algo malo. Y discutíamos ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos, hermanos, es tener una buena actitud cuando alguien nos corrige. Dice que para el salmista era un bálsamo que alguien lo corrigiera. Por eso existe la disciplina en la iglesia. Y si un día nosotros vemos algo que no está correcto en su vida y nos acercamos a usted, no es con la intención de juzgarlo, sino con la intención de que usted se parezca más al Dios que usted profesa. Así que no, si usted sabe que usted está haciendo algo malo y nosotros lo vemos y nos acercamos, eso significa que nosotros lo amamos. Sabe que usted puede tener muchas personas que se dicen ser amigos, pero si esas personas no tienen el valor de decirle aquellas cosas en las que usted está equivocado, esos no son verdaderos amigos. Tengo una tía, se llama Elizabeth, y ahorita que estuve en Honduras, tuve la oportunidad de verla. Y cada vez que la veo, para mí es un gozo, porque yo me crié con ella me pagó la universidad, ella me dio $1,000 cuando no me querían dar la visa en la embajada para poder venir como estudiante aquí. Me puso $1,000 en la cuenta para que a mí me pudieran dar la visa. Ella ha hecho tantas cosas por mí. Ella me dio trabajo cuando yo estaba en la universidad para poder costearme ciertas cosas. Ella es como mi hermana. Y ella se unió con un muchacho y están viviendo sin estar casados. Yo la amo mucho a ella y platicamos cada vez que yo voy. Y una de las cosas que yo le dije es, ¿cuándo vas a arreglar tu vida? Le dije yo, con mucho amor. Y ella habló y me dijo, yo sé que estoy mal. Y yo sé que necesito cambiar esto, me dijo. Y yo le dije, no esperes más, porque el tiempo de Dios está cerca y la Biblia dice que si tú estás en esa situación, tú no vas a poder disfrutar de una eternidad con Él. Y hablamos y yo le dije, si no quieres hacer tanto show, ve y cásate ahí, le digo yo, ve a la alcaldía. Y tuvimos una oportunidad y sabe que la relación no se rompió. Después yo tuve la oportunidad de seguir con ella, saliendo para diferentes lugares y la misma sonrisa seguía. ¿Sabe por qué yo le dije eso? Porque yo me puse a pensar y dije yo estoy enfrente de una iglesia que cada domingo yo les digo que ellos deben arrepentirse de sus pecados y deben tornarse a Dios. Y si yo no soy capaz de decirle esto a mi familia, yo no los amo. Yo estaría evadiendo una responsabilidad que como cristiano tengo. Y gracias a Dios por esas oportunidades. Y no solamente a ella, tuve la oportunidad de hablar con mi papá.
Y en una de las pláticas que tuve, yo le dije, es que, ¿qué es lo que hace su esposa ahora? Perdón, le digo yo, su mujer, porque no está casado con ella. Y entonces, mi intención no era juzgar a mi papá, pero mi intención era hacerle ver de que la manera en que él está viviendo no es la correcta delante de Dios. Y el problema que está viendo en mi familia es que hay personas profesando ser cristianos, haciendo oraciones por otros y viviendo de esa manera. Y yo no sé si Dios está escuchando sus oraciones. Entonces, yo sentía una carga y yo tuve la oportunidad de hablar con ellos y decirles que ellos necesitaban arrepentimiento. Pero ¿cómo es nuestra actitud cuando alguien nos dice que nosotros estamos equivocados? Personalmente, muchas veces, debo ser sincero, lo tomo bien. Yo digo, esta persona me ama. Pero cuando se trata de cosas de personas cercanas, tal como mi esposa, y me dice, tú estás mal en eso, yo me enciendo así muchas veces. Y después me doy cuenta de que ella está en lo correcto. Entonces debemos nosotros saber, si ya viene un hermano piadoso, se acerca a nosotros y nos dice, hermano, tú estás mal en esto, es porque ese hermano nos ama. Si alguien nos ve haciendo algo malo y no es capaz de corregirnos, quizás esa persona no nos ama tanto. Así que a manera de conclusión, me gustaría concluir con un acto de confianza que este hombre tiene, de que Dios un día traerá justicia al mundo. Y que a pesar de la dificultad que él está pasando, un día todo eso se terminará. Y yo no sé si usted espera ese día, pero mire conmigo el versículo 5, dice, mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Dice el versículo 5, siga leyendo conmigo, dice el versículo 6, sus jueces son lanzados contra los costados de la peña y oyen mis palabras que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol, porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios Señor, en ti me refugio, no me desampares. Lea conmigo el versículo 10, dice, caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. Este hombre quizás está sumergido en dificultad, está en cuevas, personas persiguiéndolo, pero él dice, caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. Vendrá el día donde nuestras dificultades, hermanos, terminarán. Dios enjugará toda lengua, personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación se reunirán para adorar al Cordero de Dios y se acabarán nuestras penas. Así que el sufrimiento que usted está pasando hoy, la dificultad que usted está pasando hoy, no es eterna, hermanos. Esperamos un día donde Cristo Jesús redimirá a su pueblo y estaremos para siempre fuera de todas esas cosas que el pecado nos hace pasar en esta vida. Así que, ¿es esa su esperanza? Yo espero que esa sea su esperanza. El versículo 8 dice, en ti, Señor soberano, tengo puestos los ojos. En ti busco refugio, no dejes que me maten. El versículo 9, protégeme de las trampas que me tienden, de las trampas que me tienden los malhechores. Versículo 10, que caigan los impíos en sus propias redes. Mira la oración de este hombre. Este hombre no está diciendo, Señor, permíteme tomar la venganza por mi mano. Él no está orando de esa manera. Él dice, Señor, un día yo veré tu justicia y tú manifestarás tu mano de poder contra esas personas que no están obrando bien. Así que esa debe ser nuestra oración. Señor, ahora yo no veo que las cosas son justas en mi vida. Ahora yo no veo que esta dificultad se mejora. Pero Señor, yo espero ese día donde yo venceré. Yo venceré porque tú venciste primero. Así que esa es nuestra esperanza. Si hay algo que el cristianismo promete, hermanos, es que en el mundo tendremos aflicción. El Señor no promete lo que promete el Evangelio de la prosperidad, de que usted va a darle al Señor y el Señor le va a dar de regreso multiplicado.
El Señor dice, espera en mí. Vendrá el día donde yo redimiré un pueblo para mi gloria. Ese es el día que nosotros esperamos. Así que me gustaría orar con usted para terminar Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 7, del 9 en adelante. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, dice el versículo 10, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado al trono del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dice, personas de toda tribu, lengua y nación, y aún los ángeles adorando. Y ese será el día cuando nosotros seamos redimidos de todo el sufrimiento que tenemos en este mundo. Mientras tanto, dejemos que la oración sea para nosotros una ofrenda para Dios, que sea una protección que nos brinda en las acciones que nosotros tomamos. Y por último, que sea algo que nos dé esperanza futura, que un día habrá justicia en este mundo. Oremos.